perdón, octubre del 2019, octubre del 2020, o sea, casi 2 años después. Casi 2 años después, por fin hay veredicto del abogado general de la universidad y el dictamen es que me regañaron. El dictamen es ah, carajo, por aquí lo tenía. Aquí está. Es una llamada de atención una llamada de atención para que ponga más atención a cómo es que sus estudiantes preparan los hongos que consumen. Sí, ese es mi castigo. Una llamada de atención. Por ahí leí en alguna parte que se me había castigado de otra forma. Soy una llamada de atención para vigilarlos a ustedes. De estar más atento de cómo es que preparan los hongos. Así es que si llegamos a tener alguna salida de campo, entonces van a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú cómo vas? ¿A dónde van ustedes? ¿Qué están haciendo? Déjense ahí. ¿Por qué van ustedes en bola? ¿Sí? Entonces seré más cuidadoso de todos ustedes. Y ya no seré tan irresponsable de dejar que se vayan así de listo, ya terminamos, ya cada quien puede hacer lo que quiera. No, ya, lo siento, ya voy a tener que hacer como un circulito y ahí nadie puede salir de este circulito, ¿sí? O sea, la sanción sí pudo haber sido, por ejemplo, que me castigaran un semestre o que no pudiera dar clases durante X tiempo, etcétera, etcétera. Sí, o sea, realmente sí pudieran haber estado como muchísimas posibilidades, pero ya está el dictamen y nada más eso fue un regaño para que sea más cuidadoso de la salud de todos ustedes y listo, ¿no? Por si alguno de ustedes estaba preocupado de, ¿y qué pasará si durante estamos tomando la materia castigan al maestro? ¿Qué va a hacer de nosotros? Oh, ¿no? Entonces, pues no se preocupen, ya no va a pasar algo. Aquí nos estaremos viendo por todo lo que resta del semestre. En fin. Les había comentado a ustedes que el domingo iba a ir al mercado de Acambay en el Estado de México. Es uno de los mercados que a mí más me gusta visitar, junto con el mercado del Estado de Hidalgo, porque hay una gran riqueza de hongos. De hecho, ahorita me acabo de mandar también una fotografía, una persona que está en hongos. Eh, pienso que son tóxicos, pero ahora sí que siempre se los he dicho a todos ustedes. O sea, cuando uno va a campo, va a aprender de las personas, porque realmente quienes saben sobre hongos son las personas de las comunidades. Pero nosotros no les vamos a ir a enseñar algo que ellos ya saben, ¿sí? O sea, nosotros siempre tenemos que ir con esa mentalidad de aprender de las personas. En este caso, de los hongos que encontramos fueron, o bueno, que compramos fueron de estos. Si se acuerdan, ya lo hemos visto, que es el hipomices, pero había otro hipomices, que es un hipomices marrón. Yo nunca había visto un hipomices marrón, ¿sí? Entonces, no sé, qué onda. Digo, voy a preparar mañana, a ver qué tal sabe, pero yo no había visto que estuvieran vendiendo hipomices marrón. Nada más había visto el típico hipomices rojo, que es el hipomices de aquí, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención ¿no? Que es impresionante porque también allá le llaman hongo de hongo de madroño,
Y precisamente las personas relacionan a este hongo con el madroño. De tal manera que si ellos ven que hay unos arbolitos de madroño en el bosque, seguramente va a haber este hongo, Ah, hay ¿sí? madroños ahí en el Zamorano, ¿no? Y muy poco, muy poco. Yo no he encontrado este hongo en el Zamorano. Mm, En Laguna de Servín, digo, no en Laguna de Servín, en Amialco sí. mm. Justo donde voy a colectar, en Texquedó, hay este hongo. En, lo he colectado en San Joaquín, pero asociado a pino. Y es morfológicamente muy parecido cuando crece asociado a pino, pero muy probablemente sean dos especies diferentes, debido a que es una especie micorrizógena, de tal manera que la que está creciendo asociada a pino y la que está asociada a madroño, muy probablemente son dos especies diferentes. Pero a esta todo lo llamamos como Lexinum aurantiacum, ¿no? Pero muy seguramente va a ser un complejo de varias especies. Ahora, a todos estos hongos ellos les llaman pancita. Y le llaman pancita por la consistencia que adquieren cuando se cocen. Cuando se cocen, hagan de cuenta que están comiendo menudo. Así, saben impresionantemente deliciosos. Digo, si a alguien no le gusta el menudo, pues es porque nunca ha estado crudo, ¿no? Es cuando realmente aprecias el buen menudo. Dices, ah, qué buen menudo me estoy echando. ¿Sí? Entonces, si no les gusta el menudo, créanme que un día de cruda les va a parecer la comida más deliciosa que existe sobre la faz de la tierra. Entonces, estos tienen como esa consistencia del menudo, ¿sí? Y son impresionantemente ricos. Estos de aquí y estos de aquí, ellos le llaman cachimó. Eh, y antes, a todos los hongos de amanita que tenían las láminas de tonos amarillo anaranjado y el anillo también de tonos amarillos anaranjados, a todo le llamaban amanita cesárea. Sin embargo, la gente, o sea, obviamente distingue el cachimó anaranjado o el cachimó amarillo anaranjado del cachimó rojo, ¿sí? Y crecen asociados a diferentes tipos de vegetación. Entonces, obviamente, cuando salen los estudios consecuencias de ADN, pues nos damos cuenta que en realidad la manita, lo que conocemos como manita cesárea, pues es un complejo de al menos 4 o 5 especies, ¿sí? Y la gente pues ya más o menos distinguía y decían, no, pues cuál quieres, el cachimó anaranjado, el cachimó amarillo, el cachimó rojo, pero a todo le llaman cachimó. Y cachimó quiere decir anaranjado, ¿sí? Entonces, muchas de las palabras que utilizan las personas para escribir a los hongos, que obviamente por la zona donde vimos, que es el ñañú, tiene que ver con los colores. No recuerdo a este hongo cómo le dicen en otomí, ¿sí? O sea, me acuerdo de muchos nombres, por ejemplo, hay un hongo que es un hongo bola, le llaman Jenny, ¿sí? Aunque yo le digo Jenny, así como Forrest Gump, Jenny, ¿no? Y entonces, pero ellos le llaman Jenny y es un hongo bola, así, un hongo blanco enorme y tiene que ver con que Geni es bola, ¿sí? Entonces, había otros hongos, por ejemplo, estos de acá, que, que estos de acá son los del eterno problema, que estos les llaman, invariablemente del lugar donde estén, les llaman patas de pájaro, ¿sí? Todo el mundo les llama patas de pájaro, o corales. Y estos hongos, anótenlo, es súper, 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 súper importante que los pongan a cocer en agua antes de comérselos, porque tiene una toxina y esa toxina les provoca diarrea si no los ponen a cocer en agua,
¿sí? Entonces, primero los ponen a cocer en agua, la toxina se desnaturaliza con la temperatura y entonces tiran el agua y ahora sí pueden poner a cocer esos hongos, ¿sí? Entonces, anótenselo en la frente, si quieren, así de, ¿cómo debía de prepararlos? ¿No? Este hongo de aquí le llaman clavitos. Estos hongos crecen directamente sobre la tierra. Y también invariablemente en la comunidad a donde vayan, todos le llaman clavitos. Y tiene un olor impresionantemente delicioso, huelen como anís. De ese el género es Liophyllum. Y son fáciles de encontrar y crecen así en manojos, incluso hasta llegan a crecer así en manojos enormes. Este hongo también es como fácil de reconocer y este hongo le llaman hongo de raíz o también le llaman hongo de tronco, ¿sí? Y es una arbilaria. A mí me da la impresión que este hongo sí se puede cultivar. Este hongo es de los que se puede cultivar. Este hongo no creo que se pueda cultivar porque muchas de sus especies son micorrizógenas, pero yo lo he visto creciendo sobre troncos caídos. Entonces, posiblemente sea un hongo silvestre que tenga el potencial de ser cultivado. Todos los de la lámina anterior, todos estos, ninguno es cultivable, ninguno. O sea, solo los puedes consumir de temporada y listo. Entonces, también el problema es que obviamente los hongos tampoco duran mucho tiempo, o sea, tienes que consumirlos. A lo mejor quienes duran como un poco más son estos, porque son como hongos un poco más duros. Estos son de los hongos, los boletáceos, estos son de los hongos que menos tiempo duran, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es tener una deshidratadora de fruta, de tal manera que si tienes mucho hongo, lo deshidratas y lo tienes ahí todo deshidratado. Y ya cuando vas, vas a usarlo para consumo, pues ya simplemente lo hidratas y listo, como si fuera carne seca, ¿sí? Y hay hongos que puedes incluso secar en la intemperie y no pasa algo, o sea, se secan bien, pero la gran mayoría de los hongos, si los tratas de secar a la intemperie, les van a empezar a crecer gusanos y van a llegar las moscas y demás. Hay muy pocos hongos que puedes deshidratar al ambiente. Entre ellos está, aquí no viene, pero más después lo vamos a ver, es un hongo que se llama Fistulinella, que la gente lo conoce como el hongo salado. Y ese hongo no le crecen larvas ni le crecen mosquitos. Y la gente lo pone a secar, así agarra unos 4 o 5 hongos, porque además crecen así enormes, los parten a la mitad, los amarran con una cinta y los avientan así como una rama del árbol y ahí ya están colgando sus hongos mientras se están secando, ¿sí? Algo deben de tener esos hongos que no le crecen insectos, porque es muy raro los hongos que no les crecen insectos. E incluso hay muchísimos hongos venenosos que les crecen insectos, les crecen escarabajos, ¿no? Los escarabajos son de los principales insectos consumidores de hongos, son de los principales hongos, perdón, son de los principales organismos, um, ¿cómo les llaman cuando los consumen? Micófagos, ¿no? Entonces, les recomiendo que si ustedes conocen algún lugar, algún mercado donde vendan hongos, vayan. Incluso nos llevamos a una señora que es de Santiago Mextitlán, que está en la frontera de Querétaro con el Estado de México. Entonces, obviamente, ella conoce sobre los hongos comestibles, pero ella no conocía el mercado de Acambay. Entonces, la llevamos
y nos dice, están bien caros los hongos, joven. Y yo así, no. O sea, lo que pasa es que como en Querétaro no tenemos la cultura del consumo de hongos, entonces ellos ahí en Santiago eh, dan a la mitad de precio de lo que se vende en Acambay, ¿sí? Entonces, por ello a ella le sorprendía, punto número uno, que los hongos estuvieran tan caros, y punto número dos, que la gente los comprara, ¿no? O sea, ella decía, es que es increíble, o sea, los precios están bien caros y además la gente se los lleva como si nada. Exacto, porque en el Estado de México la gente sí tiene la cultura del consumo de hongos. Entonces, demanda, a mayor demanda, pues mayores precios, ¿sí? Y eso es lo que nos falta aquí en Querétaro. En Querétaro, como no tenemos esta cultura del consumo de hongos, como dicen las personas del sur, los del norte cambiaron la cultura por la carne asada. Entonces, pues por eso es que nosotros no tenemos como mucho esa cultura de realmente cuánto vale un hongo, ¿sí? O sea, si realmente probáramos cómo sabe un hongo y cómo sabe la carne, seguramente en lugar de hacer parrilladas haríamos hongueadas. O sea, saben impresionantemente deliciosos. El problema es que como no están todo el año, entonces por eso la otra alternativa pues es deshidratarlos, ¿no? Este hongo de aquí en medio, este hongo de aquí está impresionantemente enorme. O sea, esto de aquí debe de medir como 20 centímetros fácilmente. O sea, es un señor hongo. Y eso tiene que ver con la conservación del lugar. Entre mejor conservado esté un lugar, van a fructificar hongos más grandes. Entre más jodido esté un lugar, van a fructificar hongos más pequeños. Se van a fructificar las mismas especies. Lo único que va a diferir es el tamaño. En el tamaño es donde tú te vas a dar cosas deteriorado por los nutrientes que absorber, ¿sí? Incluso en un ambiente perturbado vas a encontrar más especies de hongos que en un ambiente conservado. ¿Por qué? Porque vas a encontrar los hongos de deterioro, los hongos de zonas de perturbación y los hongos naturales. Entonces vas a tener esos hongos y esos se van a sumar a la lista, ¿sí? Por eso es que hay veces que no hay que hacerle mucho caso, aunque que en un lugar haya más especies que en otro lugar. Eso no significa que, que esté en mejores condiciones ese lugar que tiene más especies, porque puede ser que tenga especies naturales, pero también tenga especies eh, de deterioro, especies de zonas perturbadas, ¿sí? Y por eso es importante analizar qué especies son las que hay y no simplemente irnos por el número de este tiene más especies, este lugar tiene más especies que este, por lo tanto, este lugar es mejor. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo dos. Estas rúsulas, sí existe la posibilidad de que sean especies diferentes y por eso el hipomices cambie el color, o si se debe completamente al hipomices. Y mi segunda pregunta es si hay algún método estandarizado para cultivo de auricularias, o no estandarizado, sino que ya haya funcionado en muchas ocasiones. La primera pregunta, es el mismo hospedero, Rúsula brevipes, que es una rúsula que es totalmente blanca, y se trata más bien de dos especies diferentes de hipomices, ¿sí? No sé si en el libro
venga esa especie. Yo nunca la había encontrado, ¿no? Pero igual pues, puede suceder como mi eterno pseudoidlum. O sea, yo diciendo, no, es que nunca había existido Lipomices marrón, etcétera, etcétera. Pues, nada más puede ser mi simple ignorancia e inexperiencia de no conocer más especies de Lipomices, ¿sí? Entonces, pero sí se trata de especies diferentes. Oh, Digo, ya. no sé si en las claves, venga. Al parecer, en este librito, parece que no viene. Ahora, la segunda, sí, hay cultivos pero muy exitosos de auricularias en China. China es junto con México, son los dos países más importantes de, cultura de hongos. A ver, página 400. Ah, pues 400. Espérenme. No es eso. No, es que hay también un hipomices verde, que es hipomices luteovirens. Verde grisáceo. Sí, como un tono de verdoso. 429, que es el hipomices lactiflorum. Y 620. No, al menos aquí todos los hipomices que menciona, no hay ni un solo hipomices marrón. Quién sabe si Guzmán en sus claves mencione algún hipomices. Nada más que tenía yo aquí el libro de Guzmán, pero como me hicieron aseo, ya no sé dónde están las cosas, ¿no? O sea, clásico que tienes tú un tiradero, pero sabes en dónde está tu tiradero. O sea, sabes que debajo de esa toalla hay, no sé, unos calcetines. Sabes que debajo de esa bolsa hay unas hojas. Sabes que debajo no sé, de esa almohada ahí tirada en el suelo, sabes que ahí debajo hay un libro, ¿no? O sea, sabes tu tiradero, o sea, tienes control de tu tiradero. Entonces el problema es cuando lo arreglan aquí en la casa que ya todo me lo desordenan. O sea, me desordenan mi desorden, ¿no? En fin. Bueno, te decía de auricularia. Auricularia es, desde mi punto de vista, el hongo con más potencial en el mundo de mercado. Actualmente solamente se produce y se comercializa en China. Los chinos China y México siempre se están disputando el primer lugar de conocimiento etnomicológico. Más o menos debe de haber, según el último recuento que leí, alrededor de unas 800 especies de hongos comestibles en México. Y más o menos China también anda alrededor de las 800 especies de hongos comestibles. Sin embargo, la gran diferencia entre China y México es que China, todo el país es consumidor de hongos, mientras que México es como del Estado de México para abajo, casi hacia la zona norte
no se consumen hongos, a pesar de que en la parte norte es donde tenemos las zonas templadas, y en las zonas templadas pues es donde crecen muchas de las especies de hongos comestibles de gran tamaño, ¿no? Entonces, eh, China produce muchísimos hongos comestibles silvestres, por ejemplo el matsutake también es un hongo que se produce en China y casi nada más se consume en China, y es un hongo también impresionantemente delicioso. El shiitake, pero ese es de Japón. Pero las auricularias, los chinos las producen y las cultivan. En México no existe nadie que cultive las auricularias. Y estamos hablando de que, ahorita les digo cuántas especies. En México tenemos entre 8 y 9 especies de auricularias, ¿sí? Y fácilmente podríamos cultivarlas, pero el problema es pues, lo mismo, ¿no? Lo de siempre, o sea, faltan como personas que, que le empiecen como a invertir su tiempo y su dinero, o sea, porque ahí en el laboratorio, por ejemplo, estamos cultivando ahorita un chavo de Huimil, en Amealco, encontró, hay un shiitake mexicano. El shiitake asiático es Lentinus edodes. El shiitake mexicano se llama Lentinus boreanus. Entonces se encontró en un árbol, encontró como 5 basidiomas. Entonces me mandó una foto y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es shiitake, ¿no? Digo, no sé si sea Lentinus boreanus o Lentinus edodes, pero de qué es shiitake, es el género Lentinus. Y entonces, me pasó los cuerpos fructíferos y como tenía unas cajas de Petri con PDA, entonces aislé el tejido estéril. En los hongos, tú puedes obtener la cepa a partir de tejido estéril o puedes obtener la cepa a partir de esporas. Si tú tienes la cepa a partir de esporas, puedes hacer mejoramiento genético, ¿sí? Si tú tienes el micelio a partir de tejido estéril, no puedes hacer mejoramiento genético, puesto que lo único que hiciste fue reproducir de manera asexual el hongo. Entonces lo único que vas a tener van a ser copias de ese hongo que colectaste. Si ese hongo crecía grande, pues vas a tener un hongo grande. Si ese hongo crecía pequeño, pues vas a tener un hongo que crezca pequeño, ¿no? Entonces, total, sí pegó. O sea, entonces tenemos ahí ya la cepa. Tenemos la cepa del shiitake mexicano. Porque además, lo que hicimos fue obtener sus secuencias. Obtuvimos el ADN de los cuerpos fructíferos y obtuvimos el ADN del micelio para ver que efectivamente el ADN del micelio era exactamente el mismo que el ADN del cuerpo fructífero. Porque puede ser que tú aísles un hongo y digas, ya lo aislé, listo, aquí está. Y cuando alguien ve la caja Petri dice, qué hermosos pergilos cultivaste, ¿no? O qué hermoso penicillium, o qué hermoso tricoderma. O sea, puede ser que lo que tú aislaste sea un contaminante. Entonces, la mejor manera de demostrar que realmente sí obtuviste el hongo que decías, mediante el ADN, ¿sí? Es la mejor manera de demostrarlo. Entonces, hay cepas de Lentinus boreanus, que es el shiitake mexicano, que se puede hacer crecer sobre paja. Entonces, eso es ahora lo que vamos a intentar nosotros, obtener el micelio, primero hacerlo crecer en grano, que es el inóculo. Entonces, el grano principalmente se utiliza sorgo, y
Y Querétaro es una zona privilegiada, porque Querétaro está en la zona del Bajío. Y la zona del Bajío es una zona que se caracteriza por ser la zona en México donde más se producen cereales. De tal manera que si tú vas al mercado a comprar un kilo de sorgo, te sale entre 6 y 8 pesos el kilo. Es muy barato para nosotros comprar semillas. Vas a comprar una paca para cultivar hongos y la paca, dependiendo de lo que quieras, te la venden entre 60 y 80 pesos una paca. Y una paca te alcanza para cultivar un montonal de hongos, ¿sí? Entonces, es una de las grandes ventajas de vivir aquí en esta zona, que puedes utilizar materiales baratos porque casi todos los consideran de desecho, ¿no? Entonces, te digo, nosotros ahorita estamos enfocados al shiitake mexicano, que es el Lentinus boreanus, pero obviamente si llega una persona y dice, oye, yo quiero trabajar con auricularia y quiero ver, quiero hacer como ensayos de cómo cultivarla, cómo producirla y todo, pues adelante, ahí está el laboratorio, ¿no? O sea, pues muchas veces a nosotros, por ejemplo, tan solo para poder describir el vela cocatoy, desde hace 3 años ya teníamos la evidencia genética. ¿Se trabó? ¿Todos están viendo lo mismo? Sí, que fui yo. Sí, todos. Sí, todos estamos bien. Bueno, pues ¿Quién es host? tendré que regresar algún día. F. No, ya no va a Ya regresar. valió. Y continúa con la historia, Tere. Sí. Tú que eres del estado. Sí. Pues sí, soy del estado, pero no salgo de mi casa. ¿De qué parte del estado eres? De Atlacomulco, cerca de Oh, Toluca. ya. Sí. Así es. Pues vamos a ver si manda otra o algo así. No creo que tarde. Eventualmente se da cuenta que estaba hablando solo. Qué triste. No diga nada, ¿no? ¿Cómo? Pues, se va a dar cuenta de que ya no está aquí, ¿no? Bueno, pero bueno, no sé. Porque cuando se te va el internet o algo así te saca de la reunión, ¿no? Ujú. ¿Ya no está? Sí, no, ya no está. Vamos a ver si pone algo. Sí, es lo que estoy viendo, pero Parece que no. ¿Cómo les fue con Jones? Dijo que estábamos muy apagados. ya sé. Es que es lunes. Sí, fue justo lo que le dije. Están tomando ecología con él, ¿no? Ujú. Ah, ya regresó. Sí. Wow, ¿cómo hice eso? Notaron que justo cuando iba a hablar mal de las autoridades, se fue el internet. O sea, justo cuando iba a decir, es que cómo es posible que como profesores nos piden tanto tienes que asistir a esta junta, tienes que asistir a esta junta, tienes que hacer este informe, tienes que meter este proyecto, tienes que entregar esto, tienes que entregar aquello. Justo cuando iba a desprotecar contra las autoridades, se fue el internet. Ay, qué Hablando, pena, ya profe. no lo escucharon. Pero iba a hablar muy bien de nosotros, ¿eh? O sea, ¿de qué se trata? ¿Hay alguien ahí escuchando? Hay un espía entre nosotros.
Hay un espía entre nosotros, vamos a buscarlo. Sí. A ver, Tiene que ser un infiltrado. tiene que ser un infiltrado. Pero estábamos hablando de lo enriquecedora que es la burocracia para el país. Sí, yo creo que es esta persona que se llama Zoe. Qué casualidad, o sea, ¿cómo alguien se puede llamar como un grupo de rock? Ay, Claro que no. no sé, me da la impresión. ¿Quién más tiene nombre sospechoso? Vladimir. Ah, Chava, caray. porque lo Suena tiene en como mayúsculas. comunista. Suena como comunista, ¿no? Vladimir. A veces hace que tenemos un comunista entre nosotros. ¿Quién más? Yo no escogí mi nombre. ¿No? Ok. Bueno, pues ya ni modo, me cortaron la inspiración, lo siento. Pero sí, o sea, realmente al final, ¿quiénes son las personas que hacen crecer el conocimiento? ¿Quiénes son las personas que hacen crecer el conocimiento? ¿Quiénes son? ¡Ay, caramba! ¿Ya vieron Michelle Rosas cuántas quesadillas trae? Enséñanos, Michelle. Así para que... Enséñales y diles. Miren, Tengo mucha hambre. con razón Perdón, ni tenía hablo hambre. así. Así, Michelle. Cuando como desconozco. ¿No? Y copresidiario. Ok. ¿Quiénes son las personas que más contribuyen al conocimiento nuevo? A ver. Comiendo enfrente de los hambrientos, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando nos veamos, nos debe de invitar unas buenas quesadillas con queso. Ya voy a apagar mi cámara. Ya. Yo no, para no darles envidia. Entonces, a ver, ¿quiénes son las personas que más contribuyen con el conocimiento? Pues los como divulgadores y así. Ustedes, los estudiantes, la mano de obra. Ustedes son los que más contribuyen a generar conocimiento. O sea, obviamente, entre más personas tienes haciendo más cosas, pues obviamente van a salir más, ¿no? O sea, ustedes son los que se pueden como, este, poner fresones, ¿no? Llegar a un laboratorio y, ¿qué me ofrece? Porque el de acá al lado, ¿no? O sea, porque al final ustedes son nuestra mano de obra. Ustedes son quienes al final generan el conocimiento en el laboratorio, porque uno tiene como cierta línea de investigación y esa línea de investigación, pues es difícil que te salgas de ella. ¿Por qué? Porque es de alguna manera la que te mantiene. Pero de repente llega una persona y dice, ah, sí, o sea, quiero hacer eso, pero con esto otro o con esto otro. Y ya el investigador verá sus bolsillos y dirá, si me alcanza para cumplirte tu capricho o no me alcanza para cumplirte tu capricho. Y como no me alcanza para cumplirte tu capricho, pues allá hay otros laboratorios que a lo mejor sí te lo cumplirán, ¿no? Y ya ustedes irán a otro laboratorio y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso no lo pierdan ustedes de vista, que ustedes son la principal fuente de generación de conocimiento, ¿sí? Lo que ustedes hagan, eso eventualmente puede trascender o no. ¿De qué va a depender? Pues de ustedes. De ustedes es de que va a depender. Justo el domingo, cuando regresamos, había unos ingenieros
que quieren dedicarse a cultivar hongos, pero obviamente no tienen experiencia para cultivar hongos. Y nosotros, nuestra experiencia de cultivo de hongos, pues es a nivel de laboratorio. O sea, nosotros tampoco tenemos gran experiencia en cultivo de hongos. O sea, si alguien dijera, quisiera que me asesoraran para poner una planta de hongos, pues diríamos, si es una planta chiquita, sí. O sea, si es una planta mediana, grande, pues ahí ya no, porque nosotros no tenemos experiencia a esos niveles de producción. Y esta persona precisamente quería niveles enormes de producción, porque como le apostó todo a la fresa y al final la fresa no le está dando el rendimiento que quiere, entonces quiere dejar de producir fresa y empezar a producir hongos. Pero la infraestructura es totalmente diferente para producir hongos que para producir fresa. Entonces, sí es como muy complicado, o sea, porque tienes que evaluar, también tienes que evaluar qué especies vas a producir, cuál es el valor en el mercado de esas especies, si esas especies su valor fluctúa, es decir, si en alguna temporada del año esa especie está en el mercado y por lo tanto el valor va a ser más bajo en esa temporada, si vas a tener intermediarios, si no vas a tener intermediarios, ¿sí? O sea, tienes que hacer un montonal de cosas. Yo por eso, sinceramente, mis respetos para las personas que se aventuran y se arriesgan a invertir su dinero en un negocio, ¿no? Porque realmente no es tan sencillo. Y sobre todo que yo lo digo como biólogo, yo creo que es una de las cosas que nos faltan en nuestra formación, el saber cobrar. O sea, realmente no sabemos cobrar. O sea, nosotros, como todo el tiempo estamos en contacto con este conocimiento de determinación de especies, y que si esta especie es medicinal, que si esta especie es tóxica, que si esta especie es comestible, que si esta especie tiene antioxidantes, que si esta especie crece en Amialco, que si esta especie crece en San Joaquín, como todo eso lo vemos como normal. Entonces, cuando alguien nos dice, no, pues es que quisiera que me ayudaras, obviamente yo te pagaría para que me asesoraras en cuanto a este conocimiento. ¿Cuánto me cobrarías? Ay, pues no sé, pues 2,000 pesos. Órale, va, ¿no? O sea, no tienes ni idea. O sea, que por esos 2,000 pesos, en realidad, lo que le va a sacar va a ser 20 o 30 veces eso que le acabas de decir que le vas a cobrar. Entonces, sí es algo muy, muy importante que nos falta en nuestra formación. Bueno, yo lo veo desde que yo cursé la carrera, ¿no? Entonces, yo esperaría pues, que con ustedes ya fuera menos, pero la realidad es que no creo, porque hace falta en la licenciatura personas que estén relacionadas con la industria. O sea, que realmente, o sea, la biología, una parte muy importante es la investigación. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que todo parte de la investigación. Sin embargo, hay vida más allá de la investigación. Incluso me da la impresión que ahorita vivir de la investigación es el mínimo de nuestros egresados. El mínimo de nuestros egresados pueden decir, yo voy a vivir de la investigación, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que debes de formarte en otras áreas, debes de aprender a hacer otras cosas. La gran mayoría de nosotros empezamos dando clases, ¿no? ¿Y cómo sabes si das bien tus clases o no das bien tus clases? Si jamás tomaste una materia
sobre cómo dar clases, ¿sí? O sea, simplemente, en realidad, todos nosotros como maestros somos quimeras. O sea, tomaste un poco de este maestro que te gustó, un poco de ese otro maestro, un poco de este otro maestro, un poco de ese otro maestro, y al final, conforme va pasando el tiempo, vas moldeándote y te vas quedando con cosas de algunos, pero después vas desechando cosas de otros. Y al final terminas de alguna manera, pues ya como definiéndote, ¿no? Pero realmente una escuela va a soportar todo ese periodo de adaptación en lo que tú te defines como profesor. Pues no. O sea, va a decir, ¿sabes qué? Mira, según tu evaluación docente, pues tus estudiantes dicen que, pues que muchas gracias, ¿no? Que no nos hables, nosotros te hablamos. ¿Sí? Ya cuando te dicen eso, no nos hables, nosotros te hablamos, no me van a dar el trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es algo que ustedes también tienen que ir aprendiendo. O sea, uno de mis ídolos, porque no se cansa de picar piedra y buscar en un lado y buscar en otro y buscar en otro, es Iván Peñalosa. Iván Peñalosa, no sé si lo conocen. Bueno, Iván Peñalosa, ese mono, sinceramente, sí merece mi reconocimiento. Ahorita trae un proyecto de hacer una empresa intermediadora de cervezas artesanales. De tal manera que él ya contactó a un montonal de monos en México que producen chela, y entonces él está yendo a los bares a colocar esa cerveza en todos esos lugares, ¿sí? Entonces ahorita incluso está buscando socios o está buscando inversionistas en su proyecto. Y eventualmente su tirada, pues, es poner un bar, con todos los contactos de las chelas que ya armó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él dice, pues es que, o sea, al final la biología a mí me enseñó como estas cosas, pero ya cuando él hizo un diplomado en bionegocios, y dijo, ya cuando entré a los bionegocios, o sea, lo que aprendí realmente cómo vender a la biología, pues realmente me di cuenta que carecía de muchísimas cosas de economía, ¿sí? Y realmente, o sea, somos unos ignorantes en cuestiones de economía. Entonces yo por eso les recomendaría que traten ustedes como de hacerse de más cosas, de no se encierren en la biología. Hay cosas más allá de la biología. Traten siempre de relacionarlo con otras cosas. No nada más quédense con lo que les gusta. También exploren otras cosas que no les gusta. Incluso tal vez se den cuenta que esas cosas que no les gustan les van a gustar. No lo saben hasta que no les den esa oportunidad. ¿Sí? Todo esto surgió por los chinos y las auriculares, ¿verdad? Sí. O sea, a lo mejor a los chinos no les gustaba y ya después dijeron, no se van tan mal. Ok, ¿y alguien más alguna duda, pregunta? Yo, cuando Sí. deshidratas un hongo, ¿no cambia el sabor después? Por ejemplo, los que sabían como a pancita, o sea, ya después no cambia el sabor. La consistencia. O sea, El no sabor. saben a pancita, más bien la consistencia Ah, es la que te recuerda, ¿no? O sea, como cuando estás en campo y ya alguien hace de comer y estás comiendo y empieza a escupir. ¡Mamá! Ese platillo te recuerda a tu casa. O sea, puede ser que pierda olores, puede ser que pierda un poco de sabores. La consistencia difícilmente la va a perder. Sí, o sea, obviamente lo ideal es que sea en una secadora donde pueda mantener o se puedan concentrar la mayor cantidad de olores, porque eso es lo importante en los hongos.
sí, hay sustancias volátiles. Por ejemplo, la psilocibina. La psilocibina es una sustancia volátil. De tal manera que si tú tienes por ahí tu reserva de psilocibes y los deshidrataste, ¿qué crees? Ya no van a pegar. Por eso, ¿cuál es la forma de conservar a los psilocibes? No sé. Congelados. No, ¿Extracto? no. ¿En aceite? No, los psilocibes. ¿Eh? ¿En aceite? En miel. En un frasco ponen un poco de miel, ponen los hongos, y entonces como los hongos van a soltar agua, se va a combinar con esa miel, y entonces el agua y la miel no van a dejar que se evapore la psilocibina, ¿sí? Por eso, pero muy poca miel, porque si le pones mucha miel, te va a dar un coma diabético, ¿sí? Al final vas a terminar en el hospital, por tu coma diabético alucinando. Entonces, más poquita miel. Y así es como los venden en Oaxaca. De hecho, por aquí debo tener unos, porque una amiga me trajo de Oaxaca un frasquito así Gerber y trae creo que como 4, ¿no? Porque te los venden por pareja. ¿Alguien otra duda, pregunta? Tanto el manejo como la colecta de auricularia es como cualquier otro hongo. Si, por ejemplo, yo me encontrara alguno en campo y dijera, bueno, pues yo quiero ver si puedo empezar a hacer esta cuestión de cultivarlos, la colecta es la misma y, por ejemplo, si estoy lejos de mi casa, la preservación en el trayecto, ¿cómo debería conservarlo mejor? O sea, lo mejor es traértelo de una hielera, ¿no? Eso es lo mejor, para que se conserve lo más fresco posible. Pero aquí voy a desviarme un poco de tu tema y voy a entrar a un tema que es muy importante, que es, eh, no sé cómo definirlo. Bueno, va a haber una feria del hongo en Amialco, 5 y 6 de septiembre. Y muchas de las pláticas van a ser de manera electrónica. Y una de esas pláticas es sobre la pertenencia del conocimiento. Es decir, tú sabes que ese hongo es comestible porque alguien de esa comunidad te dijo que es comestible. Ahora, la pregunta ¿es ético yo utilizar ese hongo? No me había dado cuenta que tenía mi cámara apagada, perdón. A ver, ahora sí, más serio. ¿Es ético que tú utilices ese recurso? Porque tú no sabías que ese recurso era comestible y que podía ser un negocio. Uh-huh. Estás utilizando un conocimiento para generar riqueza y la persona dueña de ese conocimiento no está obteniendo algo. Entonces, ¿es ético hacerlo? No, pues no. No, pues no. Entonces, por eso es bien importante o sea, no aprovecharnos del conocimiento de las comunidades. O sea, ser bien claro con las comunidades. Oigan, ¿saben qué? Por ejemplo, ahorita en un manual que estamos haciendo de recetas de hongos de Santiago, Mixtitlán. O sea, vamos y les decimos directamente.
Me recuerda a la historia del primer antifúngico. A ver, ¿cuál es la historia del primer antifúngico? Ah, ¿es la de Milardet? ¿La que les platico? ¿O es otra? Ah, ok, sí, es eso. Entonces, miren, le pasó algo a mi honguito. ¿te acuerdas que este ganó muchas carreras? Sí, Alejandro, justamente ese. este honguito ganó muchas carreras, así como lo ven, nada aerodinámico. Pero sí, ahorita tuvo un accidente. Entonces, déjenme rebobino el canal. Ok, por eso es que es importante, nosotros en este caso, que estamos tratando de rescatar algunas de esas recetas. O sea, les decimos a las personas, miren, venimos de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra idea es recabar información para un recetario de hongos silvestres comestibles, y si se llegara a dar el caso de que se pudiera publicar, ustedes serían quienes comercializarían el libro. De tal manera que, como el conocimiento es de ustedes se quedarían, punto número 1, con las regalías del libro, y punto número 2, ustedes lo venderían, ustedes lo comercializarían, y ustedes se quedarían con ese dinero, porque al final es un conocimiento de ustedes. O sea, lo único que nosotros estamos haciendo es exponiéndolo al público. ¿Sí? O sea, sí debes de ser como, pues en lugar de eso, mejor, o sea, las personas dirán, pues sí, o no, pero les está haciendo claro, ¿sí? Eso es lo más importante, porque las personas de las comunidades son personas demasiado nobles, demasiado nobles que creen en lo que, en lo que les decía, muchas reacios a que lleguen personas de otros lugares, ¿no? Por las experiencias que tienen. Y entonces uno los juzga y dice, es que son bien cerrados, que no sé qué. Pero es que no saben la historia por la que han pasado, ¿no? Entonces, sí, cuando ustedes eventualmente trabajen con comunidades, o sea, realmente sépanlos apreciar, porque son personas que los van a apoyar muchísimo, y ustedes también tienen que apoyarlos en esa misma manera, ¿no? O sea, nunca olvidar, nunca dejar como esa humildad que tienen todos ellos. De acuerdo. Y entonces te digo, o sea, ese es un vacío legal muy grande, es un vacío legal muy, muy grande sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el derecho de propiedad. O sea, hay un caso, hubo un caso muy famoso de una empresa, creo que boliviana, de un etnobotánico que hizo un estudio de X planta, y resulta que las comunidades tenían una variedad de esa planta que tenía frutos muy, muy, muy grandes. Y entonces esta persona empezó a comercializar plantas, ¿no? Y al final, pues él se llevó muchísimo dinero, y la comunidad, pues, continuó igual de jodida, ¿no? Entonces, el problema que también hay muchos etnobiólogos que han hecho, o simplemente hacen su tesis y se olvidan de la comunidad. O sea, simplemente utilizaron a la comunidad para ellos poderse titular, y ya después que se titularon, adiós a la comunidad y adiós a todo eso, ¿no? Y entonces, pues obviamente cuando llega otra persona, llega otro biólogo a esa comunidad, pues la comunidad dice,
oiga, ¿y qué habrá sido de tal persona? Pues bien amable que venía y pues ya no sabemos qué habrá pasado con él. Y pues ni modo que les digas, pues es que ya, pues nada más quería sacar su tesis y listo, ¿no? Entonces, pues tampoco les puedes hablar como de esa manera, ¿sí? Entonces, sí, son temas que, es que, esa es otra cosa, yo creo que a ustedes les falta, porque nosotros lo hemos aprendido a la mala, ¿no? Cuestiones de bioética. En realidad no tienen ustedes una clase de bioética donde les enseñen como todo este tipo de cuestiones, de realmente hasta dónde llegan los alcances de sus acciones, hasta dónde llegan los alcances de, de, de falsear un dato, ¿no? O sea, quieren escribir un artículo, pero resulta que hay un dato que no concuerda con el resto, simplemente lo quitan o lo modifican, o en una fotografía sale una banda y sale un manchoncito de otra banda, simplemente con Photoshop quitas esa otra banda que hace un poco de ruido y listo, ¿no? O sea, hasta dónde realmente llegan las consecuencias de hacer ese tipo de acciones. Entonces, sí, yo creo que también falta mucho sobre cuestiones de bioética. Porque al final, si una persona quema a su profesión, pues va a quemar a otro y va a quemar a otro y va a quemar a otro y va a quemar a otro. Estaba, por ejemplo, el fin de semana, estaba leyendo una publicación de una persona que decía que estamos vetados de varios sitios. No sé si alguien leyó ese mensaje. No. No, pero Y yo me quedé así de, ¿estamos vetados de varios sitios? Eso si es verdad, o sea, si realmente es verdad de que estamos vetados de varios sitios, eso, yo vi el mensaje, eh, y decía que estábamos vetados de varios sitios, incluso era casi en alusión a mí, de que debido a mí estábamos vetados de varios sitios, y hasta donde yo sé, los lugares a donde yo voy, no estoy vetado, pero si estuviéramos vetados, sería súper importante que ustedes lo supieran. Porque imagínense ustedes que van a una salida Guerrero y de repente, llegando a esa localidad, les dicen, no pueden entrar porque la UAC está vetada. ¿No? O sea, ya gastaron dinero en ir hasta allá, adiós planes de colecta, ahora van a tener que utilizar un plan B y quién sabe a dónde se van a tener que ir, si es que lo autorizan, que estando allá y demás, ¿no? Entonces, yo al menos hasta donde yo tengo conocimiento, más bien es todo lo contrario, es todo lo contrario. Un egresado de la UAC es bien recibido a donde va. Y pregúntenles a las personas de generaciones más arriba de ustedes si han tenido algún problema de ir a hacer una estancia a otra universidad, de hacer estancia en otro centro de investigación, de hacer estancia donde hayan ido, pregúntenles si han tenido algún problema y van a ver que la gran mayoría les va a decir que no, que más bien al contrario, que afortunadamente todas las personas que les han precedido han dejado en buen lugar a la UAC. Y eso eventualmente a ustedes les va a corresponder. Les va a corresponder también eventualmente tener que salir, tener que hacer estancias, tener que hacer intercambios y demás. Y pues sí tienen que tener en cuenta
que son un representante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y al final no van a decir, es que vino aquí Fidel y hizo un desmadre. No, van a decir, la Universidad Autónoma de Querétaro vino aquí e hizo un desmadre, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, sean ustedes como un poquito más cautos, ¿no? Para que eventualmente nos tengan que regañar, ¿sí? Pórtense bien. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ya, Michelle? ¿Ya esas, ah, quesadillas ya pasaron a mejor vida? Ya pasaron a la mejor vida. ¿Cuántos votan? Porque si regresamos, Michelle se disputa con unas buenas quesadillas. Está bien, está bien. Por unanimidad, pero con queso. No, Sí, bueno, soy porque del sí. estado, entonces mi tío. No. Una quesadilla tiene que llevar queso, si no es quesadilla. Si una quesadilla no lleva queso, es taco. ¿Sí o no? Una quesadilla sin queso es taco. Punto. Pero hay otras quesadillas, o sea, yo también estoy de acuerdo en que una quesadilla lleva queso, pero hay otras quesadillas, las que meten, por ejemplo, en aceite, las que parecen como una empanada, la que en realidad serían una empanada, pero les llaman quesadillas, esas no llevan queso. Entonces es muy raro. Entonces no es Creo que quesadilla. es algo muy subjetivo. No, sí llevan. no hay nada subjetivo. O sea, es tan sencillo. ¿Tiene queso? Quesadilla. No tiene queso, no es quesadilla. Punto. O sea, no hay subjetividades. O sea, es como 2 más 2, ¿no? Igual a 3. Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Ok, Ok. Entonces, Gracias. nada más por hoy vamos a tener la clase hasta ahorita. Es que hay un curso sobre cómo aprovechar herramientas en línea. Entonces, quiero tomar ese curso. Y nada más es toda esta semana de 5 a 7. Entonces, quiero ver si aprendo algo. Quiero ver si aprendo a utilizar Google, Scholar o algo así. Al final ya no tengo tiempo, ¿no? Al final ni estaba tan chido. Exacto, ya no estaba tan chido. Entonces, nos vemos y suerte a todos. Ok. Muchas gracias. Bye. Gracias.